Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque estoy con una persona a quien yo estimo, aprecio y admiro mucho. Carlos Gutiérrez, qué gusto tenerte acá con Qué nosotros. honor estar yo por aquí. No, hombre, es un privilegio de verdad. Muy seguramente quienes nos están viendo, escuchando, pensarán, bueno, si está Carlos Gutiérrez, muy seguramente hablarán de salud mental, algún tema en torno a la psicología. Eh, no digo que sea ajeno, pero hoy vamos a hablar de vampiros. De vampiros. Es mi tema favorito. Sí, lo sé. Y además un tema que públicamente, mediáticamente no has abordado mucho, o sea, no No se te mucho. consulta mucho de este tema, ¿no? No. La gente le tiene miedo a los vampiros. Si me permites, Carlos, bueno, para quien no conozca al doctor Carlos Gutiérrez, viva debajo de una piedra o algo así, pero es psicoanalista, te has dedicado a la educación, fuiste director de la UPN, a la consulta terapéutica desde el psicoanálisis durante 50 años. 50 años ya. 50 años. Mira, y han pasado por ti muchísimas mentes y corazones. Yo he pasado por ellas. Oye, Carlos, el vampiro. ¿Qué es un vampiro y dónde nace este ser, ente, relato? Bueno, el vampiro es pareciera ser un personaje mitológico. En realidad es un personaje que tiene mucha realidad, mucha presencia en todo el mundo. Diferentes nombres para diferentes manifestaciones, pero todos con un rasgo común. Se alimenta de sangre, que esa es la principal característica. Por otra parte, algunos salen de noche solamente, algunos el sol los mata y otros no. Otros de día solo pierden sus poderes. Estos poderes cambian dependiendo de las culturas, pero en todas las culturas humanas hay un vampiro. Por ejemplo, entre nosotros en el siglo XIX estaban de moda las vampiras, las brujas, se lo chupó la bruja, dicen, ¿verdad? La canción y todo eso. Donde quiera hay vampiros. El vampiro es un ente que de mitológico pasa a ser sublime, que pues se alimenta de sangre fundamentalmente. Hay un vampiro, una serie de vampiros maravillosa. Hay un mundo en el cine hay un mundo de manifestaciones, de películas, de videos, mucho. Hay un vampiro rumano, una serie, se llama Subespecies, la serie. El segundo volumen de esa serie se llama La Piedra de Sangre. Y el vampiro Radu es un vampiro importante, mucho mejor logrado que muchos de los vampiros norteamericanos, cabe decir. Eh, Dice, porque la sangre es nuestro alimento, pero nuestro placer es el miedo y el sufrimiento. Pues sí, efectivamente, de eso se alimentan los vampiros, del miedo, del sufrimiento y de la sangre. La sangre les da vida y el miedo y el sufrimiento les da razón de vivir. Ganas de vivir. Ganas de vivir, Ajá. exacto. Los monstruos, no sé si entre en esta categoría, pero suelen representar ciertos miedos, ciertos traumas o ciertas transiciones de la vida incluso. ¿Qué representa el vampiro en el contexto simbólico? Representa ¿cómo podemos decir? El dueño del interior de las personas, un dueño al que se le tiene que invitar para entrar, pero una vez que se le invita a entrar, te posee. Tiene mucho que ver, el vampiro, por ejemplo, el centroeuropeo, tiene mucho que ver con la nobleza feudal. De ahí surgen los prototipos que ahora conocemos, que están encabezados por Drácula, con la figura mítica de Vlad Tepes Dracul, ya, es decir, el hijo del dragón. Eh, Ahí nace la figura actual, pero la figura poderosa sigue siendo el vampiro centroeuropeo en sus diferentes manifestaciones.
Drácula toma el lugar universal, tanto de manera pues literaria como en los miedos profundos de la persona. ¿Cuál es el miedo profundo de la persona? Es como si fuera una fobia, el objeto fóbico como vampiro, es decir, el conjunto de muchos miedos cristalizado en la figura del vampiro. La figura del vampiro viene, dicen muchos, dicen algunos de los historiadores del vampirismo, del dragón antiguo. En todas las culturas antiguas ha habido dragones. Y bueno, es la manifestación histórica del dragón. También vienen, dicen otros, del mito del hombre lobo. Entre el hombre lobo y el vampiro hay una figura que da miedo porque no puedes decirle que no una vez que se acerca, que tú le permites acercar. Cuando le permites acercar al vampiro, muy difícilmente se detiene con cualquier cosa. Y entonces se desatan los miedos a lo imposible, es decir, el miedo al futuro, a lo que no puedes controlar, y ese es el vampiro, el miedo arcaico a la noche, a la tempestad, a lo ignorado, a lo presente pero no entendido, y esa es la bruma que cubre al vampiro. Sus apariciones siempre están llenas de bruma, siempre están, no en las películas norteamericanas. Ese es otro vampiro, es un vampirito, no es un vampiro. Pero el vampiro histórico es un vampiro que no puedes ni siquiera detener. Hay la teoría o la imagen del cura o del individuo deteniendo al vampiro con una cruz. Pero, por ejemplo, en esa novela maravillosa que es La hora del vampiro o Salem Slot, el vampiro hace que la cruz se quema. Ni la cruz lo va a detener. También en Drácula, el Drácula, la película última, la película de este... ¿Nosferatu no, el vampiro, el Drácula. Ah, ¿Cópola? No. Sí, me parece que, Sí, Coppola, es ¿verdad? Coppola el Sí, director. que es genial, además, ¿no? También hace una pisada dura al vampiro y la cruz se quema. Entonces, no hay que lo detenga, sino, dice en esa maravillosa película, el doctor Van Helsing dice, enloquecimos para matarlo porque el vampiro es una parte de nosotros, es la parte negada de nosotros, es nuestros deseos perversos, es nuestros deseos ocultos, oscuros, del dominio y la posesión del otro. Justo te quería preguntar qué relación tiene el vampiro con el erotismo y con el deseo. Y por otra parte, me llama la atención esto de una vez que lo invitas a entrar, ya no lo puedes detener. Y me viene la figura de la persona alcohólica que una vez que deja entrar el alcohol en sí, ya no puede parar. Así es, exactamente. Se convierte en un vicio, se convierte en una adicción, se convierte en algo que te domina, te posee y te lleva a la muerte. Esa es la figura del vampiro. El vampiro clásico, el vampiro pues, que viene de la raíz centroeuropea, es un vampiro que de algunas maneras lo contienes, el ajo o cruces, muchas cruces, depende del autor, ¿no? Pero en realidad el vampiro no puede morir más que cuando destroza su corazón con una estaca o le cortas la cabeza en otras tradiciones, o lo quemas, incluso a Radu, este vampiro al que me refiero, lo queman y luego los acólitos de él reúnen sus cenizas, también en otras películas pasa, reúnen sus cenizas, lo rocian de sangre de una mujer virgen y pura, y entonces renace. Hay una serie muy de larga data de una casa que inglesa se especializó en la figura de Drácula, que es la casa Hammer. Y salieron como 25 películas de muy buena factura entre los años 60 y 80. Christopher Lee era el vampiro así como que esencial, ¿no? El vampiro que era pues el símbolo de todo, ¿no? Todos estos vampiros son imaginaciones y no.
Porque sí, me pueden preguntar, ojalá un día ojalá me preguntes. Tú dime. Bueno, ¿y existe realmente? Oye, Carlos, ¿existe realmente el Ay, vampiro? gracias. Sí, sí existe realmente. Y tú dices, pero ¿cómo? Estamos hablando de ciencia, estamos hablando del pensamiento científico, no puede ser en el pensamiento científico. No, yo digo sí, sí existe realmente, pero existe en una dimensión especial que se llama la noósfera. En la noósfera están los monstruos, los fantasmas, las tradiciones, las leyendas, está también la realidad virtual. La realidad virtual vive en la noósfera. Entonces yo te pregunto a ti, bueno, ¿y existe la realidad virtual? Evidentemente. Evidentemente está en la noósfera. Ahí está el vampiro, ahí vive el vampiro y otros fantasmas y otros monstruos, ¿no? Si reaccionamos, si nos da miedo, si practicamos, vamos, si hacemos cosas, si significamos cosas en torno al vampiro, el vampiro existe. Así es, y además ahí lo tenemos, ya va más allá de mí o de ti, ya vas más allá de un pueblo, es la construcción de toda la humanidad. Entonces, pues sí, la como humanidad lo ha construido, por lo tanto existe. Hace muchos años, allá por los, ¿qué será? 80s, ya hace rato, estábamos Inés y yo en Europa, tuvimos la suerte de estar en Venecia algún tiempo, mucha suerte porque había tormenta, entonces había mucha agua, poco turista. Queríamos ver, entre otras de las cosas que andábamos buscando ahí en Venecia, es la línea, el camino de los vampiros. En Venecia hay una tradición vampírica muy importante. Ok. Empieza en el cementerio San Michel, que es una isla en donde, pues no creo que entierren a todos ahí, pero sí a los que tienen dinero y eso. Es un cementerio muy antiguo. Entonces empieza ahí en la tumba de un conde rumano que está enterrado, todavía está la tumba ahí, la encontramos, y entonces se va ya a un palacio específico en donde se hacían rituales vampíricos en base a la magia roja. Incluso había muchos, encontraban cadáveres desangrados, gatos, perros o seres humanos. Ahí estamos hablando de una tradición del siglo XIX. La gente de Venecia se angustia y entonces empiezan a marcar en las plazas públicas como una especie de exorcismo o de señal contra el vampiro a cuadros en donde San Jorge está derrotando al dragón. Y eso es el simbolismo de los vampiros que mataban. Mataban un vampiro, colocaban un cuadro, es un alto relieve. Y entonces buscas en las plazas y todavía ves los altorrelieves. Ahí están todavía. Y todavía ese palacio está, no entramos, no pudimos entrar, pero lo vimos a lo lejos. Teníamos los indicios, teníamos las fotografías de dónde estaba y sí encontramos mucho de la tradición vampírica de Venecia. Venecia es un lugar romántico y todo eso, pero también en su momento fue un lugar oscuro. Creo que todavía sigue siendo. Ahora, ¿por qué crees que los vampiros siguen fascinando tanto hoy en día? Bueno, porque existen, Ajá. porque existen Primero porque y existen. porque conjuntan una serie de miedos, es que es el objeto fóbico, Ujú. una serie de miedos dispersos en ello. El miedo a los fantasmas, el miedo a las brujas, el miedo a la muerte, el miedo a no morir, muriendo no morir. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en los velorios se ponían, yo no sé, hace mucho que no voy a uno, espero no ir al mío, pero, uno se pregunta por qué se ponen 4 cirios. Y entonces la respuesta del siglo XVIII es para que el espíritu del muerto empiece a dar vueltas alrededor de ellos y no se vaya a encarnar a una de las personas. Esta es una de las razones de los miedos a la muerte, el miedo ancestral a ese momento. El vampiro, cuando muere el que se va a convertir en vampiro, a los primeros que visita son a sus parientes, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Llega 2, 3 días después de su muerte, llega y toca la puerta.
Y entonces le abren, obviamente, y asombrados le dicen, no sé, papá o esposo, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame entrar, le dice, traigo hambre. Entra, ¿qué te sirvo? No, pues te quiero a ti. Tú. Tú, Ujú. exacto. Ese es otro de los miedos ancestrales, es decir, que el muerto se vengue de lo que le hicimos en base a los sentimientos de culpa que nos quedan en la muerte. Claro. Por eso en los velorios toda la gente dice, era tan bueno. Ajá. Bueno, a lo mejor no tanto. Es raro que se hable mal de un muerto, ¿no? De un recién Sobre muerto. todo de un recién muerto y sobre todo en el velorio. Ajá. Y sin embargo, fuera del velorio se cuentan los mejores chistes que puede haber, porque la gente saca el miedo, ¿no? Mediante el chiste, mediante la gracia, mediante la risa, se descarga ese miedo que produce la muerte. Ajá. ¿El vampiro convierte o mata? El vampiro según lo que él desee, ¿no? Según el compromiso que tenga con la persona, puede convertir o matar. Para convertir, los teóricos que dicen saber de esto, dicen que tiene que infectar con su propia sangre. Por eso en la película de Drácula de De Bram Bram Stoker. Stoker, Bueno, la adaptación de la Bram Stoker. adaptación que estuvo, insisto, muy buena. El hombre se abre la vena, la arteria, pero debería ser la arteria, y hace que Mina tome de aquella sangre. Okay. Así es como el vampiro infecta. Hay otras teorías que dicen, o otras historias que cuentan, que los vampiros se construyen, se crean en base a los suicidas, al suicida que no entierras en un cruce de 4 caminos, se puede volver vampiro. O el suicida al que entierras sin llenar la boca de tierra santa, entonces se puede convertir en vampiro. Otras tradiciones dicen que el vampiro nace, sobre todo tradiciones húngaras o de algunos pueblos de Rumanía, dicen que el vampiro nace en base a una serie de eventos estelares, eclipse, conjunción de planetas, y entonces ese niño se convierte en vampiro y va a ser un vampiro hecho y derecho, ¿no? Depende de la tradición y depende de las culturas. ¿El vampiro se ha representado mejor en la literatura o en el cine? Bueno, yo creo que en la literatura. Yo creo que en la literatura que ha dado paso al cine. El cine tiene ventajas que la literatura no, pero la literatura marca el paso. La película de Silent Slot, la noche del vampiro en una serie, Adaptación de adaptación de Stephen King. Stephen King, allá por los 80s, cuando surge la serie aquella, causó tanto miedo en la gente que después hubo brotes vampíricos, me acuerdo uno de Monterrey, la gente de algunas colonias, algunos Fomerrey, decían que en las cuevas estaba el vampiro y ya la gente no salía de noche. Tal fue el miedo que precipitó una serie que si ahorita la ves, tiene momentos interesantes, pero más bien ingenua. Sin embargo, en ese momento la gente se apoderó, se identificó, introyectó el miedo que provocaba aquel vampiro y lo hizo suyo, le dio cuerpo y forma. Ahí es donde el vampiro existe. Estaba revisando aquí Drácula de Bram Stoker de 1992. Es dirigida por Francis Ford Coppola, sí, Exactamente, sí. Con Gary Oldman. Que es un actor maravilloso, que hace un papel extraordinario, pero también el doctor Van Helsing es el mejor doctor Van Helsing que yo he visto. Keanu Reeves es el que... No, ese es el esposo de la protagonista. Ajá. Es el silencio. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Claro. Es genial. Tal vez sea el mejor papel que le he visto yo. Ajá. Y ya es bastante. Sí, cómo no. Carlos, ¿Drácula es el vampiro por excelencia? Bueno, es el vampiro por publicidad.
Ajá. Vamos a decir que el vampiro por excelencia, el vampiro más claro, el vampiro realmente vampiro es Maldoror, Maldoror, el de Cantos de Maldoror, de Conde de Lautréamont. Nadie lo conoce más que yo. Digo, quién sabe si alguien lo ha leído ahí, pero es el vampiro perfecto. Literatura. Literatura. Ajá. Yo nunca he visto una película. ¿Una novela o qué es? Es como una especie de ensayo, es una novela clásica del siglo XIX de Isidore Ducas, que se llamaba Conde de Lautréamont, él se puso con, pero es un hito literario importantísimo en Francia que ya nadie se acuerda. Constantemente dicen los vampiros de Estados Unidos, los vampiros Los norteamericanos, vampiritos, y con cierto desprecio. con bastante desprecio. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada de vampiros. ¿Te refieres a Crepúsculo y demás? Sí, ¿O a a los qué? crepúsculos esos, que Ok. es una serie de 4 libros que tú dices: "¿Qué es esto?". Bueno, es para adolescentes, Ajá. y es para adolescentes, norteamericanos muy localizados, de una generación y de un nivel Que sin bien embargo localizado. fue un fenómeno, bueno, por lo menos traspasó las fronteras de Estados Unidos con Sí, México. claro. O sea, en México se consumió bastante Sí, también. claro, que no por los vampiros, sino por las historias de amor adolescentes. Claro, era una Que era película el más de romance. centro, nada más, nada Ujú. más. Y con hombres lobitos y con, así sus, congéneres ahí. Son películas, muy bien hechas, publicitariamente hablando, muy mal hechas en términos de tradición. Ajá. ¿Qué les faltaba? ¿Qué les sobraba? No, pues les faltaba el vampiro. No había Para vampiros, sí, empezar. para empezar. ¿Y qué les sobraba? Les sobraba miel, Ajá, melcocha, dicen unos. ajá. Sí. No se trata de eso, una No, película de no se vampiros. trata. No se trata del personaje. El personaje es cruel, indudablemente. Mm, El personaje disfruta con el dolor humano. y Em, ninguno de estos. no, pues yo creo que Ajá. más bien, la crueldad era con el espectador. ¿El vampiro tiene género, tiene sexo? Sí, claro. Lo que pasa es que no tiene acción genital, o no necesariamente tiene. En algunas tradiciones sí, pero en general no. La sexualidad es pregenital. El placer está en chupar. Es Ujú. una condición pregenital, oral. Yendo a las etapas, Yendo a las etapas psicosexuales o desarrollo psicosexual, el placer es oral. ¿en qué años se da eso en la historia de vida de una persona, la etapa oral, Entre normalmente? los 0 años y los 2 años, más O o sea, menos. estamos hablando yendo a A lo lo que más simboliza primitivo, al eso, a a lo lo más más primitivo, profundo a lo más profundo del de la placer psique, y del placer. Ahí se ajá. desarrolla el placer. Si creemos que Drácula es el primer libro importante, decimos que no. Obviamente no. Hay libros también muy importantes previos. Hay una serie inglesa de un vampiro, de un noble vampiro que salió en folletines. Fueron 1500 folletines, uno por semana. Pues un vampiro bastante bien logrado, pero que al final te aburría ya lo que querías que lo mataran, ¿no? Ajá. Y también está Carmilla. Carmilla es por Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu, es antes a Drácula y es tanto o mejor que el libro de Drácula. Es una maravilla, cortita, muy pequeña, pero es una maravilla. Carmilla es una vampira que se enamora de una chica eh, y entonces la va poseyendo en todo sentido hasta que el padre, que es un noble que vivía con él, se da cuenta de que aquello no está bien, buscan a Carmilla, se llamaba Condesa Millarca, en su féretro, la matan de la manera tradicional y se liberan. Pero está excelente bien escrito, excelente. Dentro del cine, Nosferatu, ¿qué tan buen vampiro o qué tan, digamos, fiel es a la tradición vampírica El, europea, supongo? el vampiro, el Nosferatu primero, el segundo, el tercero. Vamos con el primero. Con el primero es genial.
es genial, es el verdadero representante del vampiro, porque es un cadáver viviente. ¿Eso en los 20 o qué En los años? 20, sí, creo que en el 19, 21 por ahí. Que es extraordinario ese personaje. Es más, yo creo que es el vampiro mejor logrado de lo que del cine. Luego el segundo, el de Herzog, em, este, pues es muy bueno también, allá por los 80 sería. Pero no a la altura No, del pero principio del sí siglo. bastante bueno, muy bien. Y el de ahora? Y el de ahora, le faltan algunas cosillas. El vampiro no es un cadáver viviente como Ujú. lo ponen como en proceso de putrefacción. No, 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 el vampiro no tiene proceso de putrefacción. Eh, Es un cuerpo incorrupto. es un cuerpo, Podría ser santo. pues, podría ser perfectamente, que Ajá. cumple los requisitos, bueno, no todos, No, no todos, algunos nada algunos más. sí, algunos Ajá. sí, sí, pero realmente el vampiro, en esta última película, es un vampiro que, adolece de algunos defectos, vampíricos. Ajá. Tiene algunas, pues, mezclas de algunos otros vampiros, hace homenajes a otras películas, que me gustó mucho eso. Está filmado en in situ, no hay escenarios, Ajá. realmente son castillos de la época, castillos, del lugar. Eso está muy bien. Otras cosas, pues sí, no está tan bien, pero es una película impactante y divertida, indudablemente. Dices, es el muerto viviente, El Nosferatu, el no muerto. y entonces viene a mi mente el zombie. El zombie sí, pero es mucho más deficiente. Ajá. Es un muerto El deficiente. zombie viene después en la cultura que el vampiro. No, es de diferentes culturas. Ok. El zombie viene de las culturas, africanas, haitianas. eh, Ahí hacen zombies en Haití, realmente construyen zombies con sustancias específicas, yo creo que matan los principales centros, del cerebro, y entonces, hace que el individuo no piense, obedezca nada más. Eso está, documentado. Ajá, El zombie no es la, Guerra Mundial Z, ajá. que es una buena película, por cierto, o La Noche de los Muertos Vivientes, que es la película, pues, tradicional, la clásica. Last of Us, ¿lo viste? No, La serie, ¿no? no. Ok, bueno, está también de Sí, zombies, pero es otra cosa, pues, al sí, vampiro, es otra sí, lógica, muy eso diferentes. tiene otros simbolismos. Y tiene otro origen. También tiene otro origen. Entonces, el vampiro es un, ente, es un depredador. Ujú. Y el zombie es alguien que tiene hambre, yo creo, nada más, ¿no? Sí, como que representa más a la masa, Por al... una parte, y por otra parte, a la masa deficiente, a Ujú. la masa sin control, a la masa sin racional. Bueno, las masas no tienen raciocinio, ¿no? Pero, ese es Pero el, como homogénea y demás. sí, Ajá. sí. No, el vampiro es un ente, cruel, un ente que caza, que, agrede, que sabe, que espera, que pone trampas, que es un depredador. Ajá. ¿Qué mitos o malentendidos hay en torno al vampiro? Bueno, hay muchos mitos, por ejemplo, la, presencia, luego negada y no, del vampiro en el, siglo XVI. El primer libro que se escribió, el de Dom Calmet, que era un benedictino, que hace en, Europa Central toda una investigación sobre la presencia. Había mucho vampiro ahí, ¿no? Ujú. Entonces, va tomando testimonios de los que lo conocen, y él mismo va haciendo investigaciones, y, hace el primer libro importante, el Tratado sobre Vampiros, genial. De ahí empieza, de ahí arrancan muchas de las, tradiciones, de las caracterizaciones que ahora vemos del Tratado sobre los Vampiros de don Agustín Calmet. Entonces, bueno, por ahí hay muchas, desviaciones. Por ejemplo, consideramos al vampiro como, alguien que pueda, en la película misma
eh, Coppola, que me pareció el grave error de ahí, ¿no? Se enamora o va enamorado de Mina y entonces la quiere para él, la quiere para su posesión, para vivir con ella, está enamorado. No, el vampiro no puede haber amor. El amor en el vampiro se convirtió en lo que es su opuesto, el odio. Claro. Entonces ahí hay una... De ahí la crueldad, no la ternura, de Así ahí es, un vampiro tierno, pues es un vampiro que no se es vampiro, niega a ¿no? sí mismo, Ajá. que niega una de sus cualidades fundamentales. Ya entendí por qué tanta aversión a Crepúsculo. Así por supuesto. Sí. ¿Hay algún otro malentendido mito que te venga ahorita a la mente que hayas visto en algunas películas y que dé hasta coraje? Ah, a mí me gustan las películas de Ajá. vampiros, las únicas que no me gustan son esas. Pero no, en general son divertidos. Cada película hace su propia tradición, por decirlo así. La Casa Hammer hace, insisto, una serie de películas que llevan continuidad y que siempre trabajan con la mitología. Hay una película italiana de vampiros que me llamó, también de ese tiempo, que me llamó mucho la atención, porque este vampiro solo se podía alimentar de mujeres vírgenes. Y entonces, en un momento dado, estaba prácticamente sin alimentación. No había. Es Ajá. decir, pues no había ya mujeres vírgenes. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Hay películas mexicanas también que, por cierto, son bastante buenas, con trucos muy elementales, en donde el vampiro es evidente, el murcielaguito de este titiritero, pero con buena trama, con buena trama. Fuera de eso, pues bueno, los vampiros, las películas vampiros siempre son divertidas. La relación entre el murciélago y el vampiro, justo ahorita lo comentabas, ¿por qué tenemos esa idea que es, no sé, estoy pensando en voz alta, el hombre lobo, el hombre murciélago? ¿Puede ser el vampiro? ¿O eso salió en una película y ya está? No, hay una relación de continuidad, contigüidad. La contigüidad implica que las características del vampiro sudamericano tienen que ver con las características del vampiro centroeuropeo. Por eso, por cierto, el vampiro suramericano, el animal, es llamado vampiro por los vampiros centroeuropeos, no al revés. Okay. El vampiro ya se llamaba Huipiro, Upiro, y entonces al vampiro suramericano, un murciélago grande que chupa sangre, se le llamó vampiro en función a esos seres. La asociación es por lo volátil, por lo nocturno, por cómo se conducen, eh, más bien por ese lado. Ok. Hay una película que a mí me gustó muchísimo de Pinochet siendo vampiro, una película que salió hace 3 años, me parece, una cosa así. Y me llamaba mucho la atención cómo utilizaron la figura del vampiro para explicar la figura de Pinochet o para cristalizar en la figura de Pinochet, ese que se comió los corazones de los jóvenes. Me pareció poéticamente bello, trágicamente terrible, Simbólico, ¿no? muy simbólico, Sí, sí. Que en ese caso no tenía nada que ver con el vampiro, claro. sino el vampiro tenía más bien que ver con Pinochet. O sea, Pinochet fue, si así puede ser, el supervampiro. Ajá. Sí, pero bueno, es una simbolización ya ya en la nueva era de Chile, ¿no? ¿Qué aspectos del vampiro ese que está en la literatura no sientes que no se ha experimentado, no se ha explotado, no se ha presentado del todo en el cine, en la televisión? Muchísimos, muchísimos. Hay, por ejemplo, textos clásicos rusos, el Bish, por ejemplo, el Bish, que es un vampiro extraordinario, muy diferente a lo que yo he visto en el cine. La familia del vampiro, la ciudad vampírica, hay muchos pues que no sean, o que yo no sé que hayan hecho películas de ahí. Eh, Porque La sangre es vida, es una novela extraordinaria, un cuento largo, extraordinario. Este,
Cenitas con cenizas, Muerte con muerte, también, La señora Ambur, también. Hay muchas oportunidades todavía de hacer buenas películas. Ajá. En México ya comentabas algo de algunas, iba a decir intentos, pero no, vamos, algunas Algunas producciones. Ajá, producciones, la mejor y la más lograda es la del Toro, ajá. su primer Cronos, Cronos. No, no, es genial esa película. Es un vampiro extraño, pero con todas las de la ley. que luego ha estado junto con otro autor, no sé si americano, escribiendo novelas. 3 muy buenas, Ajá, por cierto, muy recomendables. ok. Sí, sí. Si queremos adentrarnos, Carlos, en el mundo vampírico, ¿por dónde nos recomiendas iniciar? Por supuesto que por Drácula, por supuesto que por Drácula. ¿Por qué? Porque es, aún ahorita, una de las novelas más accesibles y actuales. Drácula, la novela tiene varios hitos importantes, ¿no? El primero es su tendencia a plantear las nuevas modernidades, es decir, pensamiento avanzado. Mina reclama su ser mujer, su feminidad, los hombres cómo la protegen y al final ella los protege, cómo graba, para el siglo XIX era totalmente inusual escribir a máquina, por ejemplo, o grabar en gramófono, cosas que ahí viene y que son pues muy actuales bajo ciertas condiciones, ¿no? Muy bien hilado todo, muy bien estructurado, no se te escapan personajes, no tiene demasiados personajes, los lugares son claros y precisos, la acción es contundente, no hay ambigüedades, no, no, es una película que vale la pena. Luego, pues hay que ver la de Netflix, ¿no? Ajá. La que tú ya viste de Una Drácula, serie una de serie 5 episodios, de 5 5 episodios. episodios de Drácula, que es una versión de Drácula que es sumamente interesante, Ajá. que también mandan a Drácula al siglo XXI de una manera muy divertida. Y bueno, el Van Helsing no es el doctor, sino la monja Van Helsing. Cierto. Entonces todos los elementos están ahí y el final es sorprendente. Yo aplaudí al final. Ajá. Sí. Bien, ¿alguna recomendación o algún mensaje final en torno al vampirismo, al mundo vampírico? Al mundo vampírico, el vampiro existe, pero hay que ir a su país, a la noósfera. Si vamos a su país, no solo encontramos vampiros, encontramos muchos de las tradiciones, de las leyendas, de los monstruos, pero el vampiro ocupa el sitio de privilegio. Es el monstruo más bien logrado que ha hecho la humanidad, según creo. Entonces hay que ir ahí y hay que ir a los libros y a los libros clásicos. Hay que empezar a leer esa bibliografía amplia, extensa que hay de vampiros y con la promesa de que no va a haber aburrimiento. Bueno, Crepúsculo sí, pero ahí sí se Pero fuera aburre de uno. eso. Si fuera de eso, sí. Hay los clásicos, sobre todo Carmilla, ¿no? Carmilla hay que leerlo. Hay muchos otros que hay que leer y la gente no se va a aburrir, no se va a arrepentir. Mm, Creo que el vampiro es una figura que tiene actualidad y que va a sobrevivir muchos años. Muchas gracias, Carlos. Estamos a la orden. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Noralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Nosotros nos vamos, pero les esperamos en siguientes episodios. Hasta luego.